Vamos a comenzar. Perfecto. Entonces, primero, recordar qué es una ostomía. Una ostomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se abre un orificio artificial, generalmente en pared abdominal. ¿Y para qué sirve esto? Para hacer una comunicación de un órgano hueco, ya sea intestino, ya sea estómago, ya sea uréter. Puede comunicar también un órgano del tracto respiratorio como tráquea y puede ser temporal o definitiva. Hablando en sí de ostomías digestivas, tiene sus indicaciones. Al estar en un instituto oncológico, la principal indicación es el cáncer de colon y recto. Pero en hospitales generales se puede realizar en casos de obstrucción intestinal mecánica, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Podemos ver en la imagen un ileostoma en asa. Los ileostomas es una ostomía digestiva generalmente que va en el lado derecho del abdomen. Podemos ver dos luces en la imagen del ostoma. También podemos ver en esta imagen una forma ideal del ostoma, una forma circular que protruye aproximadamente 1 centímetro por encima de la pared abdominal y una piel periostomal sin alteraciones como una dermatitis. Así deberíamos llevar un ostoma en nuestros pacientes. Como les mencionaba, la principal indicación para realizar estos procedimientos en los pacientes en un instituto oncológico es el cáncer de recto. ¿Y qué producen estos cáncer de recto, estos tumores? Podemos ver en la imagen un tumor a nivel de colon sigmoides. Y para esto podemos plantear dos procedimientos principales. Uno, retirar el tumor y abocar el colon descendente hacia la pared, se denomina colostoma terminal. O hay otro caso en el cual retiramos el tumor, hacemos una unión y para proteger esa unión o anastomosis, abocamos el intestino delgado a unos 15 centímetros de la válvula iliocecal, el ilio, y este se denomina ileostoma. Y este puede ser temporal generalmente. Como les mencionaba, he hablado de varios tipos de ostomía. Las ostomías pueden tener diversas clasificaciones. Una de ellas se clasifican según la función que van a cumplir. De alimentación, entre las cuales tenemos, si unimos el estómago hacia el exterior, una gastrostomía para recibir nutrientes por ese conducto, por ejemplo en un cáncer de esófago. Una yeyunostomía, que es comunicar el yeyuno con el exterior, también con la función de alimentación, por ejemplo en un cáncer gástrico. Ahora, hay ostomías evacuatorias, cuando evacúan el contenido del ilio, ileostoma, del colon, colostoma, de el contenido del sistema urinario a través de los uréteres conectados a un intestino, el urostoma. Pueden dividirse también las ostomías según el tiempo de duración. Hay ostomas que son definitivos, de por vida. Hay unos que son temporales, que después de unos meses de recibida la quimioterapia van eh, a ser revertidos y se va a hacer un procedimiento de restitución del tracto gastrointestinal. Al lado derecho tenemos en la parte superior un ostoma con una bolsa colectora, la cual tiene como una pequeña llave en la parte inferior. Ese es un urostoma, podemos ver la salida de la orina. Más abajo, un colostoma. A la izquierda, una gastrostomía de alimentación. Ya sabemos la definición de qué es una ostomía como personal de salud, pero tenemos que saber
¿Qué significa realmente tener un ostoma en el paciente? ¿Cuál es el impacto en la calidad de vida? El impacto fisiológico, psicológico, social, económico, laboral, fisiológico. El de tener una continencia eh, fecal pasa a un paciente que ya no tiene continencia, que en todo momento puede estar evacuando contenido intestinal hacia una bolsa, no solo contenido intestinal, sólido o líquido, flatos, malos olores que transforman la vida de nuestro paciente. El impacto psicológico, la distorsión de la imagen corporal de la persona al verse con este nuevo aparato, bolsas colectoras, complicaciones en la herida posoperatoria, no solo del ostoma, porque estos pacientes vienen a la consulta y lo primero que se les recalca, lo que se les dice son pacientes que tienen un cáncer de colon y recto y que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico que tiene riesgos y que contarán o al despertar después de la cirugía van a tener estos dispositivos, van a tener estos ostomas temporales o definitivos. Social. Estos pacientes no van al principio, no van a desear acudir a eventos sociales por el disconfort de la bolsa, por episodios, entre comillas, vergüenza, malestar, no se sienten cómodos, creen que ya nunca van a poder acudir a una piscina, a un evento social, mucho más si son pacientes muy jóvenes, no van a poder acudir a la universidad, continuar estudios, trabajo y el impacto económico. Si bien la mayoría de los pacientes que atendemos tienen seguro integral de salud, los dispositivos que les voy a mostrar son costosos. Por ejemplo, nomás para mencionar una bolsa de colostoma aproximadamente está a 15 soles y al principio pueden haber cambios de 2 o 3 veces al día y no solo se utiliza una bolsa, hay productos de protección de piel, de limpieza y todo esto va a impactar al principio negativamente en el paciente y por eso requiere un acompañamiento desde antes de realizar el ostoma, durante la cirugía y en el posoperatorio. Y como les mencioné, los dos principales ostomas digestivos que vamos a ver en nuestra práctica diaria en salud son iliostomas y colostomas. El iliostoma es abocar el intestino delgado. Como podemos ver en la imagen al lado izquierdo, sale el intestino delgado, la parte terminal, como en un asa. ¿Y cuáles son las características de este ileostoma? Que la secreción es líquida. Entonces es un paciente que va a ser más difícil de llevar, que puede tener mayor incidencia de complicaciones. Las bolsas de colostoma que van a utilizar tienen que ser unas bolsas descargables, que sea fácil la evacuación porque en todo momento puede estar saliendo secreciones semilíquidas. Es un paciente que debe tener un control más preciso por el nutricionista. ¿Por qué? Porque como hay gran pérdida de líquidos, de secreciones, requiere un diferente aporte nutricional. Generalmente va al lado derecho del abdomen, generalmente es temporal. Y por el otro lado, a mano derecha tenemos una imagen del colostoma, que es abocar el intestino grueso o colon hacia la pared, generalmente al lado izquierdo, generalmente permanente, pero bueno, hay que ver el caso del paciente, la historia clínica. La nutrición tiene menos restricciones en el posoperatorio. Las bolsas que utilizan estos pacientes pueden ser unas bolsas cerradas, que ya les mostraré en unas imágenes, y la secreción es más sólida o semisólida.
Estos ostomas, encima de tener un impacto muy importante en la vida del paciente, tienen muchas complicaciones y es por eso es necesaria la prevención de estas complicaciones, seguimiento y control del paciente para detectarlas en forma temprana. Según el tiempo de aparición, podemos dividirlas en agudas y tardías. Agudas, por ejemplo, una isquemia o necrosis del colostoma. Nuestro colostoma que lo hemos visto en las imágenes previas de un color rosado que demuestra una buena vascularidad, por algún error, puede ser una técnica operatoria inadecuada de nuestra parte em, o por alteraciones anatómicas del paciente, puede llevar a una necrosis y eso requiere un tratamiento quirúrgico de urgencia para volver a rehacer el colostoma. Puede retraerse, digamos, hundirse en la pared abdominal y eso puede ser también por una inadecuada técnica operatoria, por una obesidad mórbida del paciente. Hay dehiscencias del ostoma hacia la piel, edemas, hemorragias, sangrados, la celulitis o dermatitis periostomal. Y cuando las complicaciones se presentan meses después, las principales son estenosis, el colostoma se va a ir cerrando. Esto puede manejarse con dilatadores, puede prolapsarse, puede salirse el colostoma, puede haber una eventración, entre comillas, mal llamada hernia paraostomal, que es a través del orificio por el cual hicimos nuestro ostoma, la pared abdominal queda débil y empieza a salir contenido intestinal o epiplom en la pared abdominal y granulomas en la piel. En la parte inferior del lado izquierdo podemos ver una necrosis. Como les dije, el color rosa que vimos en las primeras imágenes de un ostoma ideal, aquí cambió toda la imagen, ¿no? Es una coloración violácea, negruzca, que tiene una indicación de volver a hacer el colostoma, el tratamiento es quirúrgico. Y es bueno que nosotros como personal de salud reconozcamos, identifiquemos estas complicaciones para informar inmediatamente al cirujano y se instale un tratamiento pronto. Otras complicaciones, como mencionaba, hay dermatitis, es la más común, la que pasa generalmente en el ileostoma, porque como la secreción es más líquida, hay mayor peligro de fuga por debajo de la bolsa de colostomía, produciendo quemaduras químicas en la piel circundante al ostoma. El prolapso es cuando sale, protruye este ostoma, la mucosa, y la eventración, mal llamada hernia parostomal, es cuando el tejido protruye por debajo de la piel, ¿no? Formando ese aumento de volumen periostomal que podemos ver. Cada complicación tiene sus causas. Por ejemplo, la necrosis del ostoma, que ha producido esta coloración morada, violácea, negruzca, puede ser por una técnica operatoria inadecuada en la cual no se conservó adecuadamente la vascularidad del ostoma, ¿no? Podemos saber aquí una dehiscencia de mucocutánea del ostoma. Hay una solución de continuidad entre la mucosa y la piel que puede tener diferentes manejos. El primer manejo conservador, volver a dar puntos de la piel hacia el ostoma para cubrir el defecto y en casos muy graves vuelve a entrar a sala de operaciones. Aquí podemos ver un ostoma con una dermatitis periostomal muy grave. Es un cuadro incapacitante, muy doloroso, terrible de llevar para un paciente,
No debemos llegar a esto. Esto se debió detectar en una fase temprana para tener una intervención de un equipo multidisciplinario. Hundimiento del colostoma, a veces es por obesidad del paciente. Un gran panículo adiposo no permite que el intestino delgado o grueso se aboque bien hacia la pared abdominal. Las eventraciones paraostomales, que podemos ver que es una protrusión en la pared abdominal por debajo de la piel, que el tratamiento conservador al principio puede ser el uso de estas fajas, pero cuando es más grave hay que hacer una reparación quirúrgica de la pared abdominal. ¿Y cómo evitar todas estas complicaciones? Pues con prevención, como en todas las enfermedades. Primero, a todos los pacientes programados para una ostomía se les debería hacer una consulta preoperatoria para hacer una marcación de la ubicación ideal del futuro ostoma antes de la operación. Y esto la dice la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto y también múltiples sociedades en Europa y múltiples sociedades de enfermería. Cosa que a veces por la carga laboral no estamos cumpliendo. En otros países hay una consulta previa solo para el marcaje preoperatorio y ubicación del ostoma. Porque no puede ser en cualquier lugar. Hay que localizar el punto ideal. Y hay diferentes técnicas para ubicar este punto ideal. En los cuadrantes inferiores abdominales se puede trazar hacia el lado derecho o izquierdo un triángulo, teniendo como puntos de reparo ombligo, cresta ilíaca anterior y punto medio del pubis. Y en las bisectrices, en la unión, esta intersección nos indica el lugar de mayor preferencia para ubicar el ostoma. Pero no solo es eso. La consulta incluye colocar un dispositivo en ese momento preoperatorio y hacer una prueba dinámica con el paciente, de pie, sentado, incluso recostado o haciendo algunos movimientos que simulen la actividad cotidiana del paciente para ver la formación de pliegues, hundimientos en la pared abdominal, puntos sobresalientes que dificultarán el pegado adecuado de una bolsa de colostoma. Y para prevenir todas estas complicaciones, deberíamos tratar de llegar a cuál es el ostoma ideal. Es aquel de forma circular, que está con una buena vascularidad, rosadito, rojo, que está elevado sobre la piel, alrededor de 1 centímetro, 1 pulgada, que la luz esté en el centro del ostoma, que la piel alrededor sea una piel sin ninguna alteración, que no haya cicatrices, heridas, pliegues, prominencias óseas, cualquier alteración en la superficie de la piel para que dificulte el pegado de estas bolsas de colostomía. También hay que considerar qué tipo de ostoma va a ser, si va a ser un ileostoma que va a tener más secreción líquida, qué ocupación tiene el paciente, cuál es su nivel de actividad, tiene prótesis, cuál es la edad, cómo es el soporte familiar, cuál es la postura del paciente, porque si es un paciente que tiene una postura que produce un pliegue, en esa zona no deberíamos colocar nuestro ostoma. Y esa fue la consulta preoperatoria. Una vez realizado el procedimiento quirúrgico, también, ¿qué deberíamos hacer con nuestro paciente? La información, el acceso a la información es un derecho del paciente.
Se le debió haber conversado, explicado, para que todo el procedimiento y para que pueda detectar cualquier tipo de complicación y acudir inmediatamente para su revisión. La educación no solo va a ir para el paciente, sino también para la familia, para ver quién va a asumir el mantenimiento del ostoma. Tenemos pacientes jóvenes que ellos van a manejar su ostoma, cambio de bolsas, acudir a las consultas externas, pero la mayoría de nuestros pacientes son mayores de 60, 70 años, con un soporte familiar. Entonces hay que preparar a la familia en que ellos van a tener que realizar el cambio de bolsa en casa, no esperar hasta una consulta y tienen que tener toda la información a la mano. Cómo va a ser el proceso de higiene, de limpieza, de vaciado de bolsas, toda la gama de productos que pueden tener a su disposición para poder proteger la piel alrededor del ostoma, así prevenir las complicaciones que hemos podido ver en las imágenes previas. Y bueno, ¿qué productos hay para un paciente que tiene un ostoma? Las bolsas de colostomía hay de diferentes calidades, diferentes formas o mecanismos de cierre para que no salgan las secreciones. Hay de una pieza, de dos piezas. Entonces vamos a tratar de recordar lo principal con respecto a estas bolsas de colostomía. La bolsa de colostomía tiene una parte adhesiva que podemos ver en la que dice One Piece. Tiene un mecanismo de cierre en la parte inferior que algunos son como unos clips, otros son como un mecanismo de pega. Y hay bolsas que son de dos piezas. Una pieza está cuadrada que se adhiere al ostoma y se coloca por encima la segunda pieza donde va a caer la secreción. Hay bolsas abiertas para que uno las pueda descargar y hay bolsas cerradas que no tienen mecanismo de descarga. Esas cerradas se utilizan para los colostomas porque como la secreción es generalmente sólida, es más fácil de evacuar. En cambio, los ileostomas, que la secreción es líquida y abundante durante todo el día, tienen que ser las bolsas descargables. Y lo más importante, ¿cómo prevenir esta dermatitis periostomal? Tenemos en el mercado diferentes productos que van a actuar como una barrera para proteger la piel. Les voy a mostrar uno de ellos. La pasta, que es una pasta protectora de piel, la misión de esta pasta no es que sea un pegamento, simplemente es para colocar debajo de la bolsa y evitar que los defectos en la piel, tratar de colocar una superficie plana y que pueda pegar mejor la bolsa, pero no es adhesiva. Aquí podemos ver de una marca en el mercado cómo se utilizan estas pastas. Additional skin protection, you can use a small amount of Stoma adhesive paste to fill in the gaps, dips, or creases between the base plate and your stoma. Apply a thin bead of Stoma adhesive paste to the back of the base plate closest to the stoma. No es un opening. pegamento. Do not spread the paste. If Se and when utiliza en you la parte need to touch the central paste, para it is mejorar advised esas to wet your finger. irregularidades en la piel To sit for 1 minute, then y continue evitar la pressing fuga your de los base plate and líquidos. pouch. Stoma adhesive paste serves as a corking. Otro producto son los polvos, que estos polvos cuando la piel ya está con un poco de irritación, la función es que absorban humedad y que la bolsa se pegue mucho mejor. Hay en diferentes Polvos para marcas. osmía están indicados para la absorción de la humedad en la piel periostomal, reduciendo la irritación de la piel relacionada con la humedad. Absorben la humedad, manteniendo la piel seca y protegiéndola de efluentes y adhesivos, ayudando a detener la irritación de la piel. No escuece.
Brava polvos para ostomía se puede usar justo alrededor del estoma o debajo del adhesivo. Una vez que la piel está limpia y seca, abrimos el tapón, apretamos con cuidado la botella. Distribuiremos el polvo uniformemente con una gasa y eliminaremos el exceso de polvo antes de aplicar el disco de ostomía. Después de utilizarlo, cerramos el tapón firmemente y lo guardaremos en un lugar fresco y seco. Por último, procedemos a colocar el dispositivo de ostomía, siempre de... Y ahí también podemos ver una bolsa de colostoma cerrada. Podemos darnos cuenta que no tiene un mecanismo para descargar, ¿no? Que otro producto, Cavilon también, que es un spray, es una solución polimérica libre de alcohol, no produce ardor, no produce disconfort en el paciente y va a formar una película protectora cuando se aplica sobre la piel. Aquí le están testeando, entonces ponen una superficie como un papel y abajo un pequeño juguete para demostrar que no va a pasar la humedad. Se le echa el cábilo y esta capa, esta solución polimérica, sella, hace como un film, como si fuera un pegadero. Y después cae el líquido que simula la secreción intestinal, que es la que lesiona toda la piel y vemos que no atraviesa. Y al final el productito, el muñequito que se encuentra por debajo, no sufre, no se moja ni se humedece. Entonces hay muchos productos en el mercado, infinidad de bolsas, que también tenemos que hablar con nuestro paciente. Dependiendo del estoma que tenga, puede haber cambios más bruscos, más notorios en la nutrición, en el soporte nutricional que les damos. Por ejemplo, como les mencioné, el ileostoma tiene una secreción líquida abundante, produce deshidratación, trastorno hidroelectrolítico en el paciente, es más difícil de llevar. Eh, y por ejemplo, los pacientes que tienen ostomas, mucho disconfort les causa el mal olor, los gases. Entonces hay que saber qué alimentos les producen gases para que traten de evitarlos. Por ejemplo, gaseosas, bebidas carbonatadas deben evitar porque les va a dar más gases. Habas, garbanzos, guisantes también deben evitar. Coliflor, col, cebolla, espárragos, pepino. Alimentos que aumentan el mal olor, que les genera de verdad mucho malestar al paciente. Entonces debemos decirles que eviten ajo, que lo tenemos tanto en los alimentos que preparamos diariamente. Nuevamente guisantes, garbanzos, legumbres, repollo, cebolla, espárragos, huevos, pescados azules. ¿Y qué alimentos sí pueden ayudarles a reducir el mal olor? Yogur, requesón, mantequilla ocasionalmente, perejil. Y que cuando tienen estos ileostomas, los primeros meses van a ser difíciles, van a ser todo un proceso de adaptación y tienen que seguir una dieta con más restricciones a diferencia de un colostoma. Y los ileostomas en los primeros meses será baja en grasas, baja en fibra, en residuos, evitar legumbres, frutas con cáscara, evitar lactosa. Pero después de 2 a 3 meses se va a volver a reintroducir los alimentos de uno en uno. Como nosotros operamos mucho pacientes con patología digestiva en el servicio, para que vuelva a comer, siempre les explicamos al paciente que cada alimento imagine que es nuevo, imagine que es como un niño que nunca ha probado nada después de una cirugía. No sabe si va a ir bien, le va a caer mal. Entonces va introduciendo, este lunes voy a introducir, no sé, un huevo frito. Espero 3 días y si no me ha caído mal, ya, ese alimento se aceptó. Y así voy probando con los alimentos. Se puede reintroducir lácteos según tolerancia, frutas y verduras según tolerancia. Todo es según la tolerancia del paciente.
Siempre tienen que tratar de evitar cereales integrales, las legumbres, las frutas con piel, verduras con mucha fibra, alimentos demasiado grasos. Y recordar, que es algo que también hay que hacerme a culpa, en nuestra institución, es sobre la unidad de ostomías que deberíamos tener. Empecé con la diapositiva haciéndolo como que el futuro, hacia dónde vamos, ¿no? Pero me di cuenta que es un error, que la verdadera palabra es el presente. En países en Europa, en América del Centro, América del Sur, América del Norte, está implementado una unidad de ostomías en cada institución de salud, ¿no? Porque ellos llevan este paciente. La unidad de ostomía es un equipo multidisciplinario, la cual está conformada por cirujanos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, para llevar al paciente desde el preoperatorio, posoperatorio inmediato, seguimiento ambulatorio, ¿no? Y mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. No solo disminuye la tasa de complicaciones, sino la gravedad de estas complicaciones. Es diferente detectar una dermatitis en sus inicios a la dermatitis grave que les mostré, ¿no? Entonces es muy importante y es vital en la institución para el manejo hospitalario y ambulatorio. Es multidisciplinaria, pero pese a ser multidisciplinaria, el principal actor en este equipo es la enfermera capacitada, la enfermera que está con capacitaciones y el personal con empatía, porque es un impacto muy grave en la vida del paciente y que todo este trabajo adecuado mejora la calidad de vida del paciente. Y me gustó mucho este video que les voy a mostrar de cómo eh, viene el paciente a la consulta en la unidad de ostomías que está llevado a cargo por esta enfermera en España. Ya sabes, en la camilla. Visitamos la unidad de ostomías del Hospital Universitario La Paz para conocer el papel fundamental que la enfermera ejerce con el paciente ostomizado. Félix García fue operado hace 2 años y desde entonces su ostomía es de por vida. Lavamos con agua y con jabón, con una esponja determinada, y simplemente retiramos el dispositivo. Hacemos este movimiento, es decir, hacia abajo, para no hacer un arrancamiento. Simplemente retiramos de esta manera. Y como vemos aquí, es un estoma, es una colostomía con un abultamiento en esta zona, es decir, que él tiene una hernia paracolostómica. Para Félix, lo más difícil fue mentalizarse sobre todo lo que le estaba sucediendo. Es muy duro cuando te dicen que tienes cáncer, es duro cuando sabes que vas a tener, como en el caso mío, que llevar una bolsa para toda tu vida. Y entonces el mentalizarte y saber que realmente luego las cosas se solucionan es lo más duro, digamos, el poder mentalizarte. Luego el enfrentarte el día a día, que hay días que, pues bueno, el llevar la bolsa a veces produce ruidos y produce olores que tú no puedes controlar nunca y depende en qué sitios estás, pues puede ser desagradable. Paloma de la Quintana, como experta en ostomías, conoce muy bien los problemas que atraviesan este tipo de pacientes. A nivel social, pues tiene una situación muy compleja. A nivel, por ejemplo, clínico, pues hay muchas veces que se dan de alta a los pacientes sin haber pasado por una consulta de este tipo. Y entonces, pues ahí está y radica el gran problema. El hecho de no hacer un seguimiento muchas veces es muy complejo porque aquí se da toda la instrucción completa para que el paciente pueda ser completamente autónomo. Maribel González es una segunda paciente que acude a la consulta de la enfermera acompañada por Josefa Perdigones, también paciente ostomizada y voluntaria en La Paz. Maribel tiene hecha una ileostomía, a diferencia de Félix, que tenía hecha una colostomía. Entonces, la ileostomía habitualmente se suele poner en la parte derecha y las bolsas, como habéis podido comprobar antes, son diferentes. En la colostomía habitualmente son cerradas y en este caso son abiertas. ¿Por qué? Porque en una ileostomía las heces son líquidas. El problema mayor de las ileostomías normalmente suele ser la deshidratación. Por lo tanto, nosotros en el programa nuestro de educación habitualmente siempre se comenta el tipo de alimentación que tienen que llevar a cabo.
Y eso es fundamental. Al igual que en las colostomías pueden comer absolutamente de todo, en las iliostomías habitualmente siempre se tiene que potenciar la parte de los hidratos de carbono. Al igual que a Félix, a Maribel le costó asimilar su nueva situación. Lo más difícil, en principio, es mentalizarte y duele, lloras, te derrumbas, pero no es el final. O sea, sabes que estás así, que estás vivo porque tienes esto. Si no, con un cáncer tan fuerte, pues estaría muerto. Sobre la labor de la enfermería en este proceso, la paciente lo tiene claro. Total. Yo no puedo decir otra cosa. O sea, aquí me he encontrado un ángel de la guarda que me ayudó a llorar desde el primer día, porque vine sola a que me dijera el cirujano qué me tenían que hacer. Y ahí me derrumbé y dije, madre mía, en la que estoy metida, ¿eh? Pero dices, por narices voy a salir porque esto no me va a comer a mi terreno, ¿me entiendes? Claro, es que ella tiene una fortaleza también muy importante porque en estos casos hay mucha gente, muchos ostomizados, que no son capaces de ir a las piscinas, no son capaces de seguir haciendo a lo mejor su vida habitual y con esto, aunque es una limitación, ¿verdad? Claro. Se puede hacer muchas cosas. Como conclusión para terminar, eh, el trabajo en ostomías en pacientes ostomizados es a cargo de un equipo multidisciplinario, cirujano, enfermera personal técnico, nutricionista, psicólogo. ¿Y cuál es el objetivo de todo este equipo? Prevenir las complicaciones, detectarlas tempranamente, un adecuado seguimiento, una educación, un acompañamiento al paciente con el objetivo de mejorar su calidad de vida, incluso su reinserción laboral. Eso es todo. Gracias. Si tienen alguna pregunta.